Bien, ¿cómo están? Hoy lo que vamos a ver son cambios de estados de agregación de la materia. Como ya habíamos visto, la materia se presenta en tres estados de agregación: estado sólido, líquido y el estado gaseoso. Bien, vamos a dibujar las partículas en el estado sólido. Recuerden que estaban todas juntas, ¿sí? No presentaban movimiento, prevalecían las fuerzas de atracción, ¿sí? En cambio, en el estado líquido, ¿sí?, las partículas estaban un poquito más separadas, tenían cierto movimiento, eso les daba la capacidad de poder fluir, si no tenían una forma propia, sino que se adaptaban al recipiente que las contenía, y las fuerzas están en equilibrio, tanto las de atracción como las de repulsión. Y por último, el estado gaseoso, como vemos acá, las partículas de los gases están bien separadas, eso hace que fluyan mucho los gases, ¿sí?, que las partículas tengan mucho movimiento y que prevalezcan las fuerzas de repulsión. Bien, vamos a ir a los cambios de estado, que esto va a depender de la temperatura. Los que involucran un incremento de la temperatura, involucran que aumente la temperatura, ¿sí?, están dibujados, fíjense, en rojo. Las flechas están en rojo. En cambio, los que involucran un cambio de estado, que la temperatura tenga que disminuir, ¿sí?, están en azul. Bien, vamos a ver. De sólido a líquido, cuando tenemos, por ejemplo, agua en estado sólido, vamos a poner como ejemplo el agua que se encuentra en los tres estados de agregación. De sólido a líquido, el agua la tenemos sólida en el congelador, como un cubito de hielo, ¿sí? Y la sacamos del freezer o del congelador. ¿Qué estamos haciendo? Aumentar la temperatura. Por lo tanto, va a pasar al estado líquido en el transcurso de un tiempo determinado. Ese cambio de estado se denomina fusión, ¿sí? Ahora, si seguimos aumentándole la temperatura a esa muestra de agua, de líquido va a pasar a gaseoso y se va a denominar vaporización, ¿sí? Ahora, por ejemplo, yo puedo tener un sólido, como por ejemplo la naftalina o el yodo, y que al aumentarle la temperatura pase directamente al estado gaseoso, sin pasar por el estado líquido, del sólido directamente al gaseoso. Eso se denomina volatilización. Estos cambios que yo les estuve mostrando son todos cambios que, fíjense, involucran un aumento de la temperatura. Ahora vamos a ver cambios que involucren una disminución de la temperatura. Tenemos, por ejemplo, el agua en estado gaseoso. Yo disminuyo la temperatura, va a pasar al estado líquido. Y vamos a tener la condensación. ¿Sí? Condensación. Lo podemos observar, por ejemplo, cuando se empaña el vidrio del baño, ¿sí? El agua está muy caliente, ¿sí? Empezamos a observar vapor de agua y luego en el espejo vemos que empiezan a caer unas gotitas, o por los azulejos también. Si eso es el agua, disminuyó su temperatura y por lo tanto pasó al estado líquido. Se condensó y pasó al estado líquido. Si ese estado líquido, al agua en estado líquido, la colocamos adentro del freezer, o sea que disminuimos aún más su temperatura, se va a solidificar. ¿Sí? Y va a pasar de líquido a sólido, ¿sí? Ese cambio de estado se llama solidificación. ¿Sí? Bien. Ahora, puede pasar que esté en estado gaseoso, ¿sí? Por ejemplo, como hoy les había dado la naftalina o el yodo, y pase por la disminución de la temperatura directamente al estado sólido, sin pasar por el estado líquido. Eso se denomina sublimación. ¿Sí? Bien. Vamos a colocar acá. Los cambios de estado, sí, pueden ser
de dos tipos. Progresivos, que son los que van a involucrar un aumento de la temperatura, o regresivos. Entonces, estos van a involucrar, los progresivos, un aumento de la temperatura como por ejemplo, dijimos que los estados progresivos serían la fusión, sería de sólido a líquido, se fusiona, de líquido a gaseoso se vaporiza, vaporización, y por último, cuando pasa de sólido a gaseoso, se llama volatilización. Bien, después tenemos los regresivos, que van a implicar una disminución, ¿sí?, de la temperatura. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos la solidificación, tenemos la condensación y por último tenemos la sublimación. Van a involucrar disminuciones de temperatura. ¿Sí? Cuando aumenta la temperatura, ¿sí?, esto es inversamente proporcional. Al aumentar la temperatura, aumenta la energía cinética de las moléculas o partículas, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? La energía cinética es el movimiento, la energía que tienen las partículas al moverse. Entonces, cuando yo aumento la temperatura, esa energía cinética va a aumentar también. Como lo observamos, por ejemplo, cuando está en estado sólido, ¿sí?, están todas las partículas, las moléculas todas juntitas, yo aumento la temperatura y pasan de sólido a líquido. Entonces, al aumentar la temperatura, ¿qué hace? De no tener movimiento a tener un poco de movimiento en el estado líquido. Y si sigo aumentando la temperatura, ¿sí?, sigue aumentando esa energía cinética y de estado líquido pasa al estado gaseoso, con mucho más movimiento. Entonces, cuanto más aumente la temperatura, más voy a aumentar la energía cinética de las moléculas. Lo contrario sucede con la disminución. Al disminuir la temperatura, disminuye la energía cinética de las moléculas. Cuando un parámetro aumenta y el otro también aumenta, se llama que son proporcionales. Cuando tenemos